Prensa y el libre flujo de la información se encuentran bajo amenaza en América Latina, principalmente en México, donde se registra el mayor número de agresiones contra periodistas de todo el continente. 41 reporteros han sido asesinados desde 2010 y al menos 20 permanecen en calidad de desaparecidos, esto de acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas. La enorme mayoría de estos crímenes quedan impunes, como nos explica Jessica Cermeño en su informe desde la Ciudad de México. Dentro del periodismo hay cientos de códigos de conducta, cartas y declaraciones de los medios de comunicación y los grupos de profesionales que contienen los principios, valores y obligaciones del oficio del periodista. La mayoría se enfoca en 5 temas muy comunes: verdad y precisión. Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, pero obtener los hechos con exactitud es un principio del periodismo. Siempre se debe luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que se tienen y garantizar que han sido verificados. Cuando no se pueda corroborar la información, se debe de decir. Independencia. Los periodistas deben ser la voz independiente. No debe actuar, formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o culturales. Se debe de dejar clara ante los editores o audiencia cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. De este modo, los periodistas y los medios de comunicación tradicionales podrán ejercer un liderazgo respecto a la libertad de expresión ética. Lo que es bueno para el periodismo también es bueno para otras personas que utilizan Internet o los medios de comunicación en línea para expresarse públicamente. En tele me pasó de manera personal, quiero empezar con ese. Cuando trabajaba en Canal 26, tuve que hacer un documental sobre Valsequillo. Entonces, si de por sí ya es un tema álgido, digo, a lo mejor ahora ya la opinión pública lo sabe, pero desde siempre ha causado mucha polémica toda la contaminación en el río. Entonces, cuando se me pide hacer un documental sobre Valsequillo, por más que traté de lograr testimonios entre los lugareños, entre los especialistas, que hablaran de ese Valsequillo idílico de los 70s, de los 60s, en los que era un lago, vaya pues artificial, hecho por el hombre, pero al final del día limpio, y que parecía casi una sucursal de Acapulco, porque literal mucha gente había construido casitas, tenía casas de descanso en Valsequillo, e iban. Ese pasado idílico no lo encontraba. Entonces fue muy doloroso, así podría definirlo. Cuando llegué con mi productor y le entregué mi guión, me dijo cosas horribles, me dijo que yo no tenía ética, me dijo que yo no era una buena comunicóloga, que no era una buena guionista, porque no había logrado tener esa versión idílica de Valsequillo y que por supuesto no iba a salir al aire el programa en el que yo había trabajado. Entonces para mí fue muy frustrante porque muchas veces había entregado adelantos de este documental, es decir, ya sabes, no me fui por la libre escribiendo, sino precisamente estaba encontrando estos problemas y llegaba con mis jefes, y mis jefes simple y sencillamente decidían no leerlo, no darme una opinión sobre ello. Y cuando llega mi jefe, el director de la serie, a leer, porque él hacía la voz, la locución, la voz en off, me trató de lo peor. Me sentí muy mal, era yo chiquita, o sea, tendría yo como 23 o 24 años, entonces es verdad, no tenía mucha experiencia para la redacción de temas polémicos, pero para mí fue algo muy, muy difícil, porque además, ¿cómo yo iba a hablar? Y ahí viene el asunto ético. ¿Cómo yo iba a hablar bien de una cloaca? Es decir, ¿cómo iba yo a decir que todo en Valsequillo estaba perfecto y que allí fuera mi nombre como guionista, que saliera al aire y que yo dijera mentiras? Es decir, no propiamente porque tergiversara la información, insisto, la versión era como hablar de ese Valsequillo idílico, pero no lo encontraba y se los dije muchas veces. Entonces fue como de manera personal, en el sentido de que no es ético, que no has leído el trabajo, o sea, no le hiciste caso a tu guionista nunca y después le dices que es una tonta. Y tampoco era como ético tergiversar, porque eso me pedían en algún momento, ya cuando como que di todos estos argumentos y como que mi jefe le bajó, pues checa, o sea, habla con la gente y como envuélvela o de cierta manera tendencia a las preguntas para que te digan, no, sí, es que Valsequillo antes, padrísimo, no sé qué.
y se me hacía como poco ético manipular a las personas para que me dijeran lo que yo quería que me dijeran, no lo que en realidad estaba pasando. Y por ejemplo, ya hablando cuando estuve en Reforma, no me pasó específicamente, pero sí un caso que a mí me dejó como una huella profunda, fue que uno de mis compañeros estaba investigando a un delegado en México y estaba encontrando que tenía rollos de nepotismo, también malversación de fondos. Y entonces mientras él lo investigaba, el funcionario se dio cuenta, manda a investigar a mi compañero y mi compañero tenía una relación extramarital. Entonces, conforme se está dando este asunto, pasan los días que él está investigando, este funcionario, vía su secretario particular, se le acerca para decirle que le bajara, ¿no? Porque sí, que ya sabía que lo estaba investigando, pero que él también lo había investigado y pues sabía perfectamente que estaba involucrado en otra relación, ¿no? Entonces le dijo que le bajara y no había problema. Él no sacaba, ¿no?, la nota y el funcionario, por supuesto, tampoco decía lo que había descubierto. Entonces él llegó con su jefe y fue un asunto que se cabildeó, ¿no?, en los altos mandos, que después se permeó porque el mismo reportero quiso decirlo. Y entonces le dijeron, ¿sabes? Aquí en Reforma no se permite eso porque entendemos perfecto que no hay una división entre la persona y el profesional. O sea, si tú estás mintiéndole a tu esposa, yo no puedo confiar en ti como periodista. Y aquí hay de dos sopas. O decides no decirle nada a tu esposa, por supuesto, pero aquí renuncias, no vamos a darte una carta de recomendación, por supuesto tampoco vamos a hacer algo para que no te contraten en otro medio, pero no podemos darte una carta de recomendación y no podemos tenerte, porque al final del día ya estás cayendo en corrupción. O le dices todo a tu esposa y sigues adelante. Y él decidió decirle todo a su esposa y se divorció, porque la esposa ella consideró conveniente no continuar con el matrimonio, pero él es un periodista respetadísimo, por supuesto, en Reforma, y cuando nos cuenta, o sea, cuando nos enteramos muy pronto, pues él quiso contar a los 2 días, 3 de lo que había pasado. Bueno, por supuesto que nosotros dijimos, wow, o sea, ¿cómo decirte? Sabemos, y él sabía que su comportamiento no había sido el congruente, no estoy hablando de indicado, ¿no? Simple y sencillamente congruente, no había sido congruente con su matrimonio, ¿no?, con lo que él decía, y asumió las consecuencias de decir, bueno, si en este aspecto no fui congruente, no cubrí como esta expectativa ética, incluso propia en el ámbito profesional, si quiero hacerlo, o sea, no quiero como en los dos ámbitos. Y entonces, claro, que es un periodista muy respetado en Reforma por lo que hizo. Pero ahí, o sea, el periódico pues sí como que mantuvo su postura correcta, ¿no? No fue como... Claro, y es como contrastante, por así decirlo, porque, o sea, ¿cómo decirte? Lo que yo viví es como que mi medio no me... O sea, no estoy juzgando, pues, pero no encontré como ese cobijo en entender, ok, entiendo que no quieres mentir, ¿no? Digo, también, por Dios, eso es algo que hay que entender muy bien. ¿En qué medio estás? No, o sea, no puedes apelar a una ética, por así decirlo, completa si estás trabajando en un medio que recibe el 70% de sus ingresos de publicidad por el gobierno. Pero con Reforma, que es de los periódicos que menos, o sea, Reforma se encarga, lo tiene como estatuto, no recibir más, me parece, el 30% de publicidad del gobierno. Entonces ellos sí pueden darse el lujo, y porque es un lujo en este país, sacar notas que puedan afectar directamente a un funcionario, sin que teman que les amarren por la publicidad, que no les quieran dar dinero y entonces no salga a circulación, ¿no? Uh-huh. Ahí sí. Entonces sí hay que fijarnos, de repente también este asunto de, es que yo quiero ser muy ético, es que, bueno, ¿en qué lugar estás? Porque también de repente sería como absurdo, quiero ser súper ético siendo reportero del Sol de Puebla. No hay forma. O sea, se oye grosero, pues, pero hay intereses. Y si tú no tienes rollos, por ejemplo, que ahí también me pasó, pues también qué hago ahí en un medio que es del gobierno, ¿no? Pero de verdad, o sea, yo entré como en este asunto de vamos a hacer documentales de Puebla, pues estaba padrísimo. No pensé, fíjate, jamás que me iba a encontrar en un
rollo ético en un documental. O sea, siempre pensé la catedral, la lucha libre en Puebla, la antojería poblana, no sé, los platillos típicos de Puebla. Nunca pensé que iba a caer en un tema así, pero sí pasa. O sea, que en el que sabes cómo manejo ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, también cuando estuve en Atmósfera Cero, fue que era infantil, cómo manejas ciertos temas, aunque sean solo de ecología, cómo manejas y cómo eres tú. O sea, de repente estás escribiendo guiones en los que dices, niños, no hagan esto, no hagan el otro, chequen qué onda con las botellas, guarden esto, y tú ya sabes, eres de las que estás comprando botellas a cada rato porque a cada rato pierdes el termo. Entonces no importa, ya mejor botella y botella. O sea, en donde menos bueno, no donde menos, pero en donde no te imaginarías que vas a encontrar un dilema ético, si lo encuentras.